RCR presenta Integrando Perú. Análisis, entrevistas y propuestas para contribuir al desarrollo del país. Con Jorge Luis Montero y Pedro Gamio. Bienvenidos. Saludos amigos. En esta nueva semana tenemos una invitada muy especial porque es una persona que está vinculada al trabajo académico como profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y no sé si en otra universidad más, y quien ha desempeñado por un tiempo la importante tarea de dirigir Servir. Servir es esta institución que tiene que ver con los recursos humanos del Estado. La hemos invitado porque hay muchos problemas en la administración pública y que tienen que ver con el recurso humano. Queremos conocer de su experiencia, de su reflexión, cómo hacer para que el recurso humano en el Estado mejore y no tengamos tantos problemas de incumplimiento de presupuestos, hechos de controvertidos de corrupción, falta de confianza de que el joven, hombre o mujer que ha estudiado en serio, que quiere ver una oportunidad en el trabajo en la administración pública, realmente vea un futuro claro y no que, como es ahora, según mi entender, se ve como una experiencia lo más rápida posible, porque no es un lugar para quedarse. ¿Qué diferencia con la administración pública de Uruguay, con la administración pública de Colombia o países más desarrollados como Nueva Zelanda o la misma Alemania, donde todos los países que he mencionado, de Sudamérica y del primer mundo, el Estado es un lugar atractivo, motivador, y en casos como Singapur, uno de los mejores lugares para trabajar, no por un tiempo, sino por toda la vida. Entonces, doctora, ¿qué hacemos para resolver el problema de la falta de recursos humanos competitivos en la administración pública? Hola Pedro, gracias por la invitación. Creo que lo primero que debemos reflexionar es de la importancia del servicio civil o de los recursos humanos del sector público. Creo que a veces no somos conscientes de la importancia que es, de lo importante que son, ¿no? Sobre todo, o somos conscientes cuando algo nos falta, ¿no? Nos falta el agua, seguramente los servidores públicos no están haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, pero claro, todo lo que nos rodea tiene que ver con servicio civil, ¿no? La prestación de servicios públicos, el que tengamos agua, luz, etcétera. Y es claro que a mejores servidores en el Estado, mejores servicios para la población, ¿no? Entonces creo que eso es un primerísimo punto, porque tenemos que ser conscientes de la importancia que es que el servicio civil esté en el debate, en la palestra política, ¿no? Pero necesitamos una ley como en Chile que diga puestos de confianza políticos son 2.000, 2.500, el resto todo por concurso. En el caso de Chile, es interesante que lo que mencionas, porque a diferencia de Perú, que optó por una reforma más ambiciosa del servicio civil, ¿no? Reformarlo todo, ¿no? Aunque se ha implementado de forma exigua, pero en Chile apostaron esencialmente por directivos públicos y por capacitación, ¿no? Entonces, claro, tienes que hace poquísimo ha cumplido 20 años la creación de la alta dirección pública y que ha ido teniendo varias modificaciones, ajustes, mejoras, pero que ha permitido que haya un mejor servicio civil chileno, ¿no? Entonces, en ese sentido, apostaron por el segmento directivo, en la medida que es un segmento que es bastante más estratégico, porque, digamos, lidera, ¿no? Equipos, ¿no? Y un buen gerente o una buena gerente puede marcar la diferencia en cómo es que se van materializando las políticas públicas, cómo se van materializando las políticas de Estado. Yo leí un informe que no sé qué tan actualizado está, que decía que solo el 3% de funcionarios públicos habían pasado por Servir, no en capacitación, sino en el ingreso a la ley de servicio civil. Claro, esta reforma fue aprobada en el 2013, reglamentada en 2014, ya tenemos casi 10 años de su vigencia, y son aproximadamente 2.000 servidores los que pasaron, como 15 entidades que están dentro, pero creo que allí, y fue lo que trabajamos en mi gestión, se necesitaba un rediseño de la implementación porque había quedado muy engorrosa.
pero creo que ahí lo crucial, los principales desafíos de la reforma del servicio civil no están solamente en servir, creo que eso es importante explicarlo. Ahora, sobre todo ahora que estoy fuera, digamos, para que una reforma de esa envergadura, que implica un cambio cultural en la administración pública peruana, estamos hablando de casi 2.000 entidades, los 3 niveles de gobierno, implica una voluntad política muy fuerte, implica que haya un compromiso por parte del Poder Ejecutivo, y es más, yo diría desde la Presidencia de la República, de la mano con el Congreso y el Poder Judicial. Poder Ejecutivo, ¿por qué? Porque es el presidente que tiene que ir tomando lista de cómo va la implementación en los ministerios, en los organismos públicos, y articularla con esa fuerza, ¿no?, de la coordinación presidencial con los gobiernos regionales y locales. Del Congreso, ¿por qué? Porque el Congreso no puede dar leyes que agujereen o perforen la reforma, leyes populistas que impidan su implementación. Y lo mismo con el Poder Judicial. Como darle el ingreso, el fast track, a 14.000 docentes que nunca cumplieron con aprobar los exámenes, que no tenían título universitario, y ni siquiera son 14.000, porque he cruzado información y resulta que ese es el número estimado desde hace muchos años, pero algunos de ellos ya están en otras cosas. Exactamente, pero no solamente eso, fíjate, porque también es un llamado a las universidades públicas y privadas del país, porque ellos son los principales productores de los profesionales que van a poblar el Estado. Entonces, si tenemos una educación pública de poca calidad o privada de poca calidad, entonces lo que vamos a tener en la administración pública son profesionales de baja calidad. Entonces, es también, fíjate, lo estructural que es que podamos tener un servicio civil de calidad, idóneo. Pero ojo, pero también es cierto, y quiero llamar la atención, de que hay servidores públicos, muy buenos servidores públicos, que se fajan por el país y que hacen un trabajo impresionante. Pero sí es cierto que falta, hay algo que falta, ¿no? Pero partamos de un análisis realista, que hay universidades buenas, hay malas y hay regulares, pero si la administración pública representa a todos los peruanos, puede decir, bueno, tengo que ser selectivo y voy a buscar los mejores cuadros de las mejores universidades nacionales, como también le voy a dar oportunidad a los mejores cuadros de las universidades privadas, para que un procedimiento transparente me permita tener a los mejores profesionales en las distintas especialidades de la administración pública. Y cuando ingresen, sienta que hay una carrera meritocrática, que no van a ascender por favor o influencia, sino por rendimiento y por mérito. Y que no me digan lo que muchos alumnos me han dicho a lo largo del tiempo. Profesor, inscribí mi nombre, presenté todos los papeles en un concurso y todo el mundo me dijo que ya la persona estaba elegida, que simplemente estaban cumpliendo con la formalidad. Yo no sé si este sistema es el que está en todas las instituciones, pero en muchos casos he escuchado lamentablemente ese testimonio. Es decir, no hay un procedimiento que corresponda a un país que se respeta a sí mismo. En el caso de los jóvenes, creo que se tiene que atender de forma especial. Tendría que haber una política pública específica para poder no solamente atraer el talento joven, sino realmente vincularlo. Atraerlo en el sentido que haya una gestión centralizada de los jóvenes egresados de las universidades públicas y privadas, las licenciadas, que puedan estar en un programa de especialización universitaria donde se les dé los elementos claves para poder entrar al Estado a gestionar, porque seamos claros, la universidad no nos prepara para estar en el sector público, y sobre todo para tomar decisiones basadas en la evidencia. Pero creo que esta gestión tendría que ser centralizada porque lo que ha venido pasando con practicantes en el sector público y en general es que luego los mandan a coser expedientes, a sacar fotocopias. Entonces tiene que haber una gestión centralizada que pueda determinar qué cosa van a hacer esos practicantes o esos jóvenes que van a entrar al Estado. Y además tiene que haber un ajuste normativo que les permita entrar a la carrera, porque luego de formárseles, lo que a veces ocurre es que se van, ¿no? Porque no hay forma de que... los mecanismos están tan cerrados para entrar al sector público, sobre todo en los primeros niveles, que luego se les forma y se va, como ocurre con los programas de formación universitaria que tienen el Banco Central de Reserva, ¿no? Que captan algunos poquitos y el resto que están formados se van.
¿no? Entonces, tenemos que poder captar el talento joven, pero para eso se tiene que dedicar una política pública específica para ellos, porque en este momento hay muchos jóvenes que quieren entrar al Estado, pero sienten que no tienen oportunidades. Y tampoco hay muchos concursos para los primeros niveles de carrera, o sea, valgan verdades, porque buena parte de los concursos o del sector público en general está cerrado, ¿no? Solamente se abren algunas plazas, algunas posiciones muy puntuales y que a veces pues necesitan mayor supervisión para que tengan concursos realmente meritocráticos. Doctora, hemos hablado de la importancia de que los primeros de la clase estén motivados a entrar al Estado y a hacer carrera. No siempre el Estado puede pagar el mejor sueldo, pero si el Estado te brinda otro tipo de seguridades, por ejemplo, programas de ayuda en capacitación, perfeccionamiento, buen seguro médico y aunque no se tenga el sueldo tan elevado que puede pagar el sector privado, es lo suficiente para tener calidad de vida. Y la cultura organizacional hace que la persona se identifique con su trabajo. Y eso lo vi en Finlandia. En Finlandia me quedé sorprendido. Los sueldos no eran tan altos, pero el sistema funcionaba de tal manera que las personas estaban contentas con su trabajo y la identidad de la marca país es poderosísima, con su proyección hacia la gente. Meritocracia, sumado a gobierno digital, a inteligencia artificial, a que haya menos riesgo de manipulación de los expedientes de licitación, podríamos lograr lo que un profesor de Harvard alguna vez nos dijo a una serie de profesores que estábamos en un curso: reduzcan a la mitad la corrupción en América Latina y habrán alcanzado un nivel competitivo internacional, porque la corrupción nunca desaparece, pero por lo menos hay que saber manejar este monstruo grande que acá dicen que pisa fuerte. ¿Qué piensa usted de esto, doctora? Gobierno digital haciendo que no haya margen de discrecionalidad de una persona, sumado a meritocracia, ¿nos permite avanzar? Dos reflexiones. La primera, estoy de acuerdo contigo en qué caracteriza un servidor público en el sentido yo diría sentido de trascendencia, que es lo que mencionaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Una vez me tocó estar en el Comité de Gobernanza Pública y era parte de lo que discutíamos, ¿no? Cuál era la forma de comprometer a los servidores públicos y ese sentido de propósito, sentido de trascendencia, que haga cosas que realmente sienta que van a hacer la diferencia, es, digamos, lo que marca la pauta en el sector público. Y dicho esto, conectándolo con las políticas anticorrupción, la inteligencia artificial, el Big Data, al servicio del Estado, yo creo que sí es importante, pero yo creo más en una política más articulada de integridad, donde eso es un elemento que tiene mucho que ver con la, ¿qué más faltaría? Con la transparencia. Tiene que haber mucho trabajo preventivo de control de riesgos y transparencia, ¿no? Estamos en un contexto en el cual se está anunciando posibles medidas para poder recortar la norma de acceso a la información pública, por ejemplo, eso no es saludable, ¿no? Es importante la transparencia. Es importante también que haya un trabajo preventivo, cualitativo con los servidores públicos, ¿no? Que funcionen las oficinas de integridad en las entidades públicas, que también se puedan ordenar un poquito más y mejor los procesos para eso poder canalizarlo a la digitalización, porque veamos que, por ejemplo, en este momento la ley de transparencia está vigente, ¿no? Y todas las entidades públicas a nivel nacional tienen que colgar cierta información de forma obligatoria en sus portales. Pero a veces vemos que los portales no necesariamente están actualizados o que no todas las entidades públicas tienen las mismas facilidades de conectividad como para poder tener absolutamente todo digitalizado. Entonces sí creo que allí se tiene que trabajar una estrategia integral que permita poder hacer una segmentación, ordenar un poco la casa, pero también para poder digitalizar, sí creo que es importante la digitalización para mayor transparencia, pero al mismo tiempo creo que se tiene que seguir trabajando el enfoque preventivo, ¿no? En el marco de una política de integridad. Muy bien, pero no podemos terminar este primer capítulo, esta primera entrevista, sin la pregunta del Sistema Nacional de Control. La sensación es que mientras más trabajas, más expuesto estás a que la persona que está sentada en la tribuna
te empapele al primer error. Esa es la idea que se tiene, y lo he podido ver en la administración pública. Hay miedo a que por cualquier cosa te hagan la vida difícil. Y no podemos tomar la experiencia anglosajona de evaluar por resultados, que el auditor entre a la cancha, que empuje al equipo a hacer goles, que se priorice los resultados antes que un control de procedimientos muy estrictos, salvo que haya un asalto descarado, bienes jurídicos fundamentales que se hayan robado. Pero si son faltas menores, se equivocó en una fecha, en un dato, temas que al final lo que importa es logramos cumplir parte importante de los objetivos, y eso retroalimenta a una institución y hace que cumpla el sentido de existencia. Entonces la pregunta ¿es indispensable hacer esa reforma del sistema de control para tener un país que hace goles, más que tener a todo el mundo buscando hacer lo menos posible para no exponerse? Ser servidor público o servidora pública en el contexto del control que tenemos aquí es casi un deporte de alto riesgo, ¿no? Yo admiro a muchas personas que siguen siendo, que tienen la camiseta bien puesta, tomando decisiones a veces de mucho riesgo en el Estado, sabiendo que posiblemente puede estar control a la vuelta de la esquina. Que creo que el punto de partida es que el control gubernamental es importante. Creo que eso es como punto de partida, ¿no? No se sataniza. Al contrario, ¿no? Tiene que haber un control gubernamental de cómo se gasta la plata en el Estado, ¿no? Porque además son nuestros impuestos, ¿no? Lo segundo es, yo creo que hay un tema de enfoque, ¿no? Porque claro, si tú tienes un enfoque estrictamente punitivo, persecutor, de no sé, pues demostrar cuántas cabezas ensangrentadas muestras, ¿no? En torno a que sí, mira, tenemos 5.000 informes de control publicados y hay 45.000 corruptos de acuerdo a los informes de control, sí creo que ese es un enfoque peligroso, ¿no? Entonces es un enfoque que lo que busca es meter miedo, ¿no? Cuando el control gubernamental tendría que estar más bien orientado a ayudar a mejorar la gestión, porque todos tenemos que sumar para que la gestión pública mejore. O sea, digamos, si tenemos una obra paralizada, imaginemos un puente, ¿no? Un puente que está paralizado, ¿no? Entonces hay que firmar una adenda. ¿Quién firma una adenda? Nadie quiere firmar la adenda porque eres susceptible de ser considerado corrupto. Ya, pero entonces si control dice observa la adenda. No firmo, observa, y si firmo me llevan preso. Entonces, ¿quién pierde? Perdemos los ciudadanos porque ese puente no se construye, ¿no? Entonces, sí creo que ahí el enfoque tendría que estar más orientado a control de riesgos, y ahí creo que el control concurrente puede ser interesante siempre y cuando no tenga un tono más persecutor. O como conversaba el otro día con un empresario, lo tranquilos que ellos comienzan a sentirse cuando antes de que se empiece a ejecutar una obra por impuestos haya un primer nivel, como un check, ¿no? De la Contraloría diciendo que este expediente está bien, todo está bien, vamos adelante, ¿no? Entonces, para luego no encontrarse con sorpresas. Entonces, en ese sentido, creo que un control que ayude a la mejora de la gestión es el control gubernamental que necesitamos, pero no un control que busque cazar cabezas, ¿no? La descentralización política que hemos ensayado no ha dado resultado. Hemos reproducido el caciquismo en las capitales de departamento. Y pueblo chico, infierno grande. Yo he desarrollado trabajos de capacitación en distintas partes del interior del Perú, y llega un momento que una persona que trabaja en el Estado se te acerca y se sincera y te dice, mire las arbitrariedades que hay aquí, mire las irregularidades que hay aquí, y como que la descentralización genera una especie de relativo escudo de protección porque hace que no haya el rigor de una mayor visibilidad que pueden tener los sistemas y procesos en Lima. Entonces, sin decir que en Lima no hay problemas, en algunas partes del interior del país hay supuesta mayor libertad de hacer las cosas no por el camino correcto. La pregunta es, ¿qué hacer para que la integración de la regulación del Estado como un conjunto orientado a servir al ciudadano, a promover calidad de vida, a hacer que la gobernabilidad en el país funcione,
esté más simétrica, no haya esas brechas que se miden en los servicios. Por ejemplo, la luz eléctrica, 50% menos interrupciones en Lima que en el resto del país. Y así ocurre con casi todos los servicios. Eso también tiene que ver con el comportamiento de la administración pública y cómo está organizada la administración pública en los gobiernos regionales. ¿Qué piensa de esto, doctora? Yo hay 3 reflexiones. No puedes descentralizar funciones si es que no formas o no generas capacidades en el territorio para poder recibir esas funciones, ¿no? Eso es lo primero. Digamos, en el territorio se tiene que generar mayor desarrollo de capacidades para poder acometer los desafíos que se tienen. Por ejemplo, no puedes tener un director de abastecimiento, no sé, pues por ejemplo en Jaén, ¿no?, dirigiendo una obra pública que es de 100 millones, y ese servidor público que la dirige pues está ganando 2.000 soles y no ha sido entrenado para poder dirigir esa obra pública. Pero claro, con 2.000 soles que gane ese servidor público en ese puesto, ¿qué talento puedes atraer? O sea, haces lo que puedes con lo que tienes, ¿no? Entonces es fortalecer servicio civil, fortalecer capacidades, fortalecer idoneidad para acometer los desafíos que tienen que acometer en los gobiernos regionales y locales. Pongamos como ejemplo el tema de la prevención del niño global, ¿no? Entonces, que se ha transferido millones y millones de soles para labores de prevención y se están arrojando reportes de gobiernos regionales, gobiernos locales que no han ejecutado o han ejecutado muy poco. Entonces, claro, la pregunta ¿es porque realmente no lo hacen, es desidia, o hay un tema de capacidades o cómo hacerlo que no está tan claro? Y eso va aunado, como segunda idea, al hecho de cómo se distribuyen los recursos, ¿no? Creo que todos los que hemos hecho gestión pública sabemos que si nos transfieren recursos a partir de julio a agosto ya difícilmente podemos hacer cosas, ¿no? Entonces, si tú amarras presupuesto a nivel centralizado y los gobiernos regionales y locales, sobre todo los locales, tienen poca capacidad de juego, cuando recién lo transfieres entre junio, julio, agosto, o sea, ya es tarde. Ya sabemos que los grandes concursos públicos en ese momento no se van a poder hacer. Y lo tercero que yo diría que es importante, fíjate, capacidades, el cómo se transfiere el presupuesto, tiene que ver con un esquema de gobernanza. Es decir, cuando tú diseñas un proyecto, ¿no?, una política del nivel nacional de gobierno, no puedes simplemente aprobar la norma y soltarla para que, digamos, los gobiernos regionales y locales la apliquen como buenamente puedan, ¿no? Entonces tiene que haber un esquema de gobernanza que permita acompañarles para poder ir viendo cómo se van presentando las trabas en el camino o qué problemas hay, para que de esa forma se pueda ir ejecutando los proyectos y haciéndolos realidad. ¿Qué es lo que ha pasado con algunos proyectos de inversión pública? Que a veces, digamos, el foco está en capacidad, en falta de capacidad o corrupción, que sí la hay, pero a veces no solamente es eso, sino que a veces tienen que haber coordinaciones con ministerios, con sectores, con cultura, con vivienda, con agricultura, y a veces esas coordinaciones son muy engorrosas y no hay un acompañamiento, es básicamente presento mi trámite y a ver cuánto me contesta, ¿no? Gobierno local diciéndole a agricultura, oye, queremos construir esto, como, digamos, necesitamos también tu anuencia porque tú eres el director de la política agraria. A ver cuánto te responde, ¿no? Entonces, esos esquemas de gobernanza también son bien importantes en nuestro país, porque si no avanzamos como una unidad, avanzamos como compartimentos estancos. Y eso es si es que se puede avanzar. Doctora Boyer, esta ha sido la primera entrevista, pero vendrán otras. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Gracias a ti por la paciencia y sobre todo por la invitación. Muchas gracias a todos y todas que nos están viendo en este interesante programa del buen querido Pedro Integrando Perú. Integrando Perú. Muchas gracias. Hemos presentado Integrando Perú. Retornamos en nuestra próxima edición con más entrevistas y el análisis para contribuir al desarrollo de nuestro país.